cristianos que aparentemente siguen bajo ciertas influencias, yo les animaría a que cuiden su mente de que se vaya por ahí. No es el tema, pero la única forma que el cristiano vuelva a estar bajo la influencia de uno de esos poderes es porque por mucho tiempo y después de mucha insistencia del Espíritu de Dios endureció su corazón. Y ese es un estado muy peligroso, pero no es un estado que sucede de un día para otro. Toma tiempo, porque el corazón no se endurece de un día para otro. Entonces, yo les animo siempre a que cuiden su apetito. Su apetito espiritual siempre es señal de salud, como con los niños, ¿verdad? ¿Cómo sabíamos que un niño está enfermito? Porque no quiere comer. Mi mamá siempre tenía un dicho, cuando los niños estaban malitos, pero comían, decía, niño enfermo que come, que el diablo que se lo crea. Porque mientras el niño come, está bien. Y lo podía ver uno en cama, y lo podía ver uno ahí medio pálido, pero mientras coma, pero en el momento en que no come, ahí es cuando es preocupante. Lo mismo en la salud espiritual. Cometemos errores, sí, pero la práctica es lo que hace la diferencia. El cristiano ya no practica el pecado. Puede cometer un error y la forma en que uno sabe que es alguien sensible al Espíritu de Dios es porque cuando comete el error corre a ser lavado otra vez. No sé si a alguien aquí le molesta ensuciarse. Y cuando alguien se ensucia y le gusta verse limpio, pues se ensucia y no se echa otro clavado en el lodo, ¿verdad? ¿Qué hace uno cuando se ensucia? Corre a ser lavado. Entonces, cuando el cristiano cae, dice la palabra de Dios que si alguno peca, hablándole a los cristianos, hijitos, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. ¿Y qué hace? Corre al trono de gracia. Pero el cristiano no soporta eso, es algo insoportable el haber caído, el haber pecado, el haber… Nada más que si uno no acude rápido a esa urgencia del Espíritu de Dios de regresar, el Espíritu de Dios sigue insistiendo, pero el corazón se empieza a endurecer. Y llega un momento en que te puedes adaptar fácilmente a su ausencia. Y ahora sí. Y la palabra de Dios habla terrible acerca de eso. Pero les vuelvo a repetir, porque vean que alguien comete un error, no significa no, ya. No. Y si es una práctica, bueno, hay una posibilidad de que todavía no ha experimentado la salvación. Existe esa posibilidad, porque la palabra de Dios dice que el que es hijo de Dios no peca. ¿Sí sabían eso? Hablando de práctica, el que es hijo de Dios no practica el pecado. Si lo quieren buscar en Primera de Juan, el que es hijo de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque Dios le guarda y el maligno no le toca. Por eso, o sea, antes uno no podía dejar el pecado, pero una vez que el Espíritu de Dios te libera, ya se vuelve una decisión de tu voluntad. Y es muy difícil. Y ahí la palabra clave, para que no se asusten, no se ofendan, no se lastimen, la palabra clave es práctica. ¿Alguien aquí practica un deporte? ¿Sí? ¿Quién de aquí les gusta el soccer? ¿Verdad? Bueno, Edson, si yo pateo una pelota, ¿ya practico el soccer? No, pues no. Si me encuentro una pelota en camino a la casa y la pateo, ¿me hago campeona? ¿No, verdad? La práctica de un deporte requiere rutina, ¿no? Planeación, uniforme. Entonces, el que practica el pecado se levanta diciendo, tengo práctica, voy a ir, me compro mi uniforme, y va una vez, y va otra vez, y va otra vez, pero lo planea. Nadie aparece en la práctica sin querer, ¿o sí? O ustedes si llegan y dicen, ups, llegué a una práctica de soccer. No, es un plan. Entonces, el que practica el pecado, hay muchísima logística detrás.
lo planea, lo medita, lo hace. Eso es práctica. Pero patear una pelota no te hace campeón. Entonces, cuando alguien se cae, cuando la Biblia le llama el que peca o el que es sorprendido, es un elemento de sorpresa. El que es sorprendido en pecado, sorpresa. ¿Sí? Nada de que, ay, me acosté con otra y no sé cómo pasó. No sé cómo pasó. Repasa. ¿Te acuerdas todos los textos que se mandaron por mucho tiempo? ¿Te acuerdas que primero hubo esto? ¿Te acuerdas de los coqueteos? O sea, uno no termina en esa situación en 3 segundos. Hubo un plan. Esa es la parte delicada. Pero cuando uno cae, cuando un cristiano cae, es así como una caída. Y te sorprendió. ¿Qué hice? Y rapidito. ¿Cómo sabes que es un cristiano? Porque corre a que lo laven otra vez. Y bueno, el que practica es muy diferente. Entonces, habría que ver quizá en otra ocasión una charla donde hablemos de todas las diferencias de una caída y una práctica. Y les digo no por ustedes, yo sé que ustedes ya son preciosos y perfectos, pero me refiero cuando ustedes ven en alguien algo. Si hay alguien que está practicando, acuérdense que está en una situación donde donde él mismo no puede hacer nada, solo Dios. Y al muerto se le da vida, no trancazos. Si está muerto, se le da vida para que viva. Entonces, aquí está hablando no en un sentido de insulto, ese es del diablo, no, está hablando en un sentido de ownership o de dueño, propiedad de. El que practica el pecado le pertenece a diablo. Está bajo la autoridad, bajo la potestad, está bajo el gobierno, está bajo el control del diablo. Y gracias a Dios que a eso vino Jesús de Nazaret, a que a través de su sangre preciosa le quite el control al diablo. Es la gran noticia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto. ¿Puede leer conmigo esa siguiente frase, por favor? Dígalo fuerte. Entonces, el que peca es del diablo. Y dice Jesús, pero para eso vine yo, para deshacer las obras del diablo. Óigame, pero sin Dios no se puede. Entonces dice Jesús, ¿dónde está el que practica? Ese, y es del diablo. Ahorita se lo quito. Ya no va a ser del diablo. ¿Por qué? Porque yo aparecí para esto, para deshacer. Y yo les voy a preguntar en el versículo 8, ¿qué parte está enfocada como una carga sobre el pecador? Ninguna, es un anuncio. Ese es del diablo. ¿Cómo sé que es del diablo? Porque tiene una práctica, practica el pecado, es un máster, tiene título. ¿No se acordaron de sus títulos que tenía? Máster. ¿Y qué Dios qué va a hacer? Peccata minuta, pan comido, piece of cake. Dice Jesús, para esto llegué yo. Yo soy experto en deshacer las obras del diablo. ¿Ves una obra del diablo cerca de ti? Para eso vino Jesús, para deshacer sus obras. Oiga, eso es, ¡ay, qué emoción! ¿Ve? Entonces ya uno no anda queriendo controlar. Y ven, y siéntate, y pégate, y escucha. ¡Ay, cálmese! Usted no puede cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a nadie. Si no se pudo con usted mismo. ¿O cómo va? ¿Ya pudo? ¿Cuál ha sido el único consejo que les he dado a todos los que me han escuchado por más de años? Hermano Alfredo, ¿cuántos años lleva con nosotros? ¿Ya llovió? Bueno. ¿15? Ok. ¿Alguna vez le he dicho, deje de hacer esto? No haga esto. ¿Cuál ha sido el único consejo que he dado, hermano? Esa es la cantaleta, hermano. Siga viniendo. Esa es la cantaleta. Y 15 años después,
El consejo es, siga viniendo. ¿Por qué? Porque solo la palabra puede actuar. Y mis amados, aquí vemos una poderosa actividad del Espíritu de Dios, pero déjeme decirle una cosa, el Espíritu de Dios no se va a ir a meter a tu casa a actuar. El Espíritu de Dios va a lidiar convenciendo a la gente de pecado y de ahí los va a traer a la casa de Dios. Y ahí van a oír el Evangelio. Y después de que crean al Evangelio, el Espíritu Santo empieza a actuar. ¿Cómo los trae a la casa de Dios? Como sea, como sea, como sea. No carece de herramientas. Y si hay gente que quiere aprender a la mala, ¿pero qué problema hay? ¿Verdad? Marisita, ¿te acuerdas? Cuando le decías a tu hijo, ándale, ve a la iglesia. Y un día Dios lo puso de rodillas, pero así. ¿Que no querías qué? Y ahora hasta pastores. O sea, ¿usted cree que Dios está en la torre? ¿Cómo le voy a hacer con este? Ay, no se deja. ¿De verdad? ¿Ese es el Dios en el que usted y yo creemos? No, no, por favor, no. No reduzcan a Dios a ese tamaño. Salgan de aquí confiados en el Dios que dijo, yo haré. Yo haré. Yo haré. ¿Están aquí? ¿Sí? La obra del Espíritu de Dios es poderosa y sigue obrando a través de la palabra que oímos. Si lo quiere ver en Efesios 1:13, en la traducción Dios habla hoy. Diga conmigo, somos obra de su Espíritu. Entonces, mis amados, ¿cómo deben de evaluarse a sí mismos? No se evalúen entre ustedes, sino a ustedes mismos. Evalúen su apetito. Si ustedes sienten que su apetito por la palabra empieza a disminuir, tienen que, ¿cómo se dice cuando les quitan los bichos? Desparasitarse. Sí, algo traen en la pancita, una ofensilla ahí que les está carcomiendo, ¿verdad? Los chismecillos ahí. Algo te molestó, algo te fastidió y ahí está Satán y están los parásitos a todo lo que da. Ahora, ¿tú crees que aunque tengas la razón con la ofensa, vas a salir ganando? Tarde o temprano vas a tener que regresar a donde quería Dios tenerte para que sigas recibiendo, para que sigas escuchando. Y me estoy refiriendo a su presencia, me estoy refiriendo a su palabra. Entonces, cuando el apetito cambia, acomódense, arréglense, desparasítense, hagan lo que tengan que hacer para que el apetito vuelva. Ay, pastor, que lo haga Dios. No, eso lo haces tú, porque el que dejó entrar la ofensa fuiste tú te la quitas tú. Ese es el problema con las ofensas, mis amados, y con todos los obstáculos que el enemigo pone. Esos obstáculos se los quita usted. Y ahí está el problema, ¿verdad? Entonces mejor sería no dejar que entren, porque sacarlos está en chino, mano. Y alguien diga amén. Amén. Pero oiga, una vez que uno lo remueve, caray, parece que uno empieza a engordar, que eso es lo que pasa con un bebé cuando el apetito vuelve. Todo incrementa, todo se multiplica, todo crece, todo mejora, todo. Espíritu, alma, cuerpo, finanzas, negocios, familia, todo crece. Entonces, usted y yo tenemos que estarnos checando y me estoy poniendo a mí en primer lugar en la lista, No crea que uno porque es pastor ya se libera de eso. No, yo tengo que pasar tiempo con el Señor y estudiarme. Tengo que analizarme, tengo que analizar mi apetito de su presencia, de su casa, de su palabra. Tengo que estar estudiando eso, porque es peligroso perder la sensibilidad del Espíritu y el apetito de su palabra. ¿Alguien dice amén? Traducción Dios habla hoy. ¿Están aprendiendo? ¿Qué? Gracias a quién. Eso, que no se nos olvide. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad. ¿Me pueden subrayar la palabra oyeron? Esa parte la haces tú, pero es muy sencilla. Es traer tus piernitas con todo el paquete completo
y apoyarte en una sillita, traer las orejitas limpias, no distraerte y oír. Gracias a Cristo también ustedes que oyeron, y luego dice que deben oír. Es que a mí me gusta a mí me gusta el otro, y les guste lo que les guste, pero más vale que sea el mensaje de la verdad. Aguas con eso. La motivación es hermosa, pero no salva. No puede contra los apetitos de la carne, no puede contra Satán, no puede contra el mundo y no puede contra el pecado. Entonces tengo que asegurarme que lo que oigo sea el mensaje de la verdad. Por eso les tenemos una pantallota. Nunca nos vamos a parar aquí a contarles 3 chistes y cerrar el servicio. Jamás. Ahí está la pantallota. Y si acusan a Perdón Amistad Denver de demasiada Biblia, gloria a Dios. Yo me quedo con esa acusación. Porque debe de ser el mensaje de la verdad. Y luego dice, la buena noticia de su salvación. Es nuestra responsabilidad, todos los que nos paramos aquí, darles buenas noticias. ¿Por qué? Porque la Biblia solo tiene buenas noticias. ¿Están aquí? Si no escuchas buenas noticias, no escuchas el Evangelio. Entonces, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y luego hacen algo, abrazaron la fe. Eso les toca a ustedes, porque una vez que ya escuchan, tienen el poder para decidir sí o no, quiero o no quiero, creo o no creo, resisto o abrazo. Abrazaron la fe. Entonces, después de eso, de oír el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazar la fe, ¿qué creen? Llega el Espíritu Santo, tan, tarán, tarán, con un sello. Y en cuanto ve a alguien que abraza la fe, ¡pah!, pone el sello. Y ese sello dice, propiedad mía. Y yo no sé qué hagan ustedes con su propiedad, a lo mejor son descuidados, a lo mejor no quieren lo que es suyo, pero oiga, el Espíritu de Dios sabe qué hacer con su propiedad. Entonces, este texto se los muestro para que vean que ni siquiera el Espíritu de Dios empieza a actuar, sino oyes primero y abrazas la fe. Y hay muchos textos que pueden ver cuando Cornelio ora y se presenta un ángel y el ángel le dice a Cornelio, ve por Pedro, y Cornelio manda por Pedro y viene Pedro y llega a la casa de Cornelio y dice, ¿mandaste por mí? Sí. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor nos dijo que tú tenías palabras por las cuales seríamos salvos yo y toda mi casa. Así que estamos listos para escuchar. Y la palabra de Dios dice que cuando Pedro empezó a hablar, el Espíritu Santo descendió. ¿Cuándo es que el Espíritu de Dios desciende? Cuando el Evangelio se oye. Ahora, si sé que el Espíritu de Dios es el que está lavando, regenerando, renovando, sellándonos como propiedad suya, ¿cuándo sucede eso? ¿En su casa? No, mis amados, mientras oyen la Escritura. Pues sí, por eso les suplico, si usted no quiere venir, déjese llevar por el anhelo de sus hijos. Que sus hijitos chiquitos que todavía quieren venir, tráigalos, porque ya después que crecen ya es un rollo. Tráigalos. Pero yo no quiero la iglesia, déjelos ahí en la puerta, ¿verdad, hermana Susan? Se los recibimos, nada más pasan por ellos a las 8, se los entregamos. Pero no falten. Ahorita es el tiempo perfecto para que los pequeños empiecen a recibir y el Espíritu de Dios empiece a actuar. ¿Alguien dice un fuerte amén? Amén. ¿Qué sucede cuando oímos? ¿Qué sucede cuando oímos? Hechos 26, 18. ¿Qué sucede cuando oímos? No es qué hacemos nosotros, qué nos sucede cuando oímos. Es algo tremendo. Acabamos de ver un texto donde dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero para eso vino el Señor, para deshacer las obras del diablo.
¿Y cómo va a deshacerlas? ¿Cómo agarra al pecadorazo desobediente que no quiere hacer las cosas de Dios, que anda? ¿Cómo le hace? ¿Sabes que el Espíritu de Dios trabaja mientras oyes? No, trabaja mientras oyes. ¿Estás oyendo la palabra de Dios? Y estás oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Y de pronto empiezan a sucederte cosas. Vamos a verlo en versículo 18, me parece. (26, 18). Es ahí mismo, el mismo capítulo, nada más si lo subimos al 18. Y Saulo, que después es Pablo, está contando su testimonio. Vamos a ver más arribita, quizás el 16. Diga fuerte: soy obra de Dios. Vamos a ver desde el 15. Vale la pena, está muy precioso. Ok, está relatando Saulo su conversión, su encuentro con el Señor. No, vale la pena que lo lean. I'm so sorry. Vamos a leerlo más arriba. Ok, versículo 9. Él está hablando de su testimonio y dice: yo mismo pensaba antes que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y así lo hice en Jerusalén, con la autorización de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos de los creyentes, y cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigaba para obligarlos a negar su fe. Y esto lo hacía en todas las sinagogas. Estaba tan furioso contra ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Con ese propósito me dirigía a la ciudad de Damasco, autorizado y comisionado por los jefes de los sacerdotes. O sea, ¿a qué iba Damasco? A hacer otra vez un ataque terrible contra la iglesia. Pero, en el camino, oh rey, vi a mediodía una luz del cielo, más fuerte que la luz del sol, que brilló alrededor de mí y de los que iban conmigo. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor me contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Pero levántate, ponte de pie, porque me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos, listos, para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia. Mis amados, cuando él le da ese designio a Saulo, lo que le está diciendo es esto: tú vas a ser ministro. ¿Qué es lo que hace un ministro? Predicar. Entonces, a donde fuera Saulo, esto le iba a pasar a los que lo oyeran. Se los iban a abrir sus ojos, iban a ser rescatados del poder de las tinieblas, llevados al poder de la luz, quitados del poder de Satán, puestos bajo el poder de Dios,
recibir el perdón de sus pecados y una herencia. ¿Cómo les iba a suceder esto? Mientras oyen. Porque el ministro predica, es lo único que hizo Pablo, no hizo otra cosa, no abrió programas, no abrió centros de rehabilitación, no hizo nada más que predicar. Y el poder de la palabra en los que oyen es que cuando oían se empezaban a abrir los ojos. No solo ceguera física, sino que empezaban a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Estaban bajo el poder de Satán y Dios, mientras oían, los rescata del poder de Satán y los pone bajo el poder de Dios. O sea, no solo los rescata del poder de Satán, sino que dice, te quito del dominio de Satán, pero ahora vas a estar bajo el dominio de Dios. Toma y los quita de las tinieblas y los pone en la luz. Todo mientras oyen. ¿Alguien aquí tiene un testimonio que pecabas, hacías esto, hacías aquello y un día saliste después de oír el evangelio y ya no pudiste hacer lo que hacías? Empezaste a ver lo que hacías desde otro punto de vista. Empezaste a ver que lo que te dominaba ya no te dominaba. Empezaste a ver que era fácil decir que no a lo que antes no podías decir que no. ¿Qué fue lo que pasó? Que mientras se predica el evangelio y tú abrazas la fe, el Espíritu de Dios está regenerando, renovando, salvando, rescatando, y es la obra que Él hace en nosotros, no una obra que nosotros podemos hacer. ¿Están aquí? Vamos a cerrar con Romanos 8 y espero que Dios nos haya ayudado y ustedes salgan de aquí viendo una obra poderosa en la cual ustedes son objeto de esa obra, y al mismo tiempo que se nos quite la frustración con los que aparentemente todavía no oyen. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos, a Cristo Jesús. Vamos a ver un compare en ese texto, por favor. ¿Están aprendiendo algo, mis amados? ¿Valió la pena haber venido? ¿Ven la obra tremenda del Señor tomando a alguien y decir, vas a vivir para mí y ya? Eso va a ser con tus hijos, eso va a ser con tu familia, eso va a ser, eso está haciendo. Hagan su parte. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Les tengo una noticia, no dice, ya no hay ninguna condenación para los que se portan bien. La conducta no tiene nada que ver en este texto. Dice que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Jesús de Nazaret. No tiene nada que ver con tu conducta, tiene que ver con quién te has unido. No dice, vamos a ver otras traducciones. Ahora bien, esta condenación ya no existe, si me pueden dar más abajito. Esta condenación ya no existe para los que viven en Jesús. Por el tiempo, si me puedes mantener la traducción Dios habla hoy, por favor. Pero si ustedes ven en otras traducciones, la palabra condenación es castigo. Es castigo, es el infierno, eso es. Y aquí hay un anuncio tremendo. Ya no hay ninguna condenación o ningún castigo, no para los que se portan bien, no para los que ya no toman, ya no fuman, ya no dicen majaderías. Porque hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, si yo ni fumo, ni tomo, no me porto mal, mire, del trabajo a mi casa y el cheque a mi esposa y yo me porto muy bien, trabajo durísimo, soy excelente papá, excelente mamá. No, aquí no dice que no habrá castigo porque te portas bien. Aunque te portes bien, si no estás unido a Jesús, derechito al infierno. Entonces, la conducta no es el punto es tu relación con Jesús de Nazaret. Y lo precioso es que cuando Satán empieza a traerte condenación y castigo, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, con el pasado que tienes, tú eres un hipócrita, después de lo que hiciste, ¿cómo se te ocurre ir a la iglesia? No sirves para nada, vas a volver a caer. No permitas que Satán te ponga tu conducta enfrente, porque en este texto dice que no hay castigo, no para el que se porta bien,
sino para el que está unido a Jesús de Nazaret. Y si tú estás unido a Jesús de Nazaret, no hay castigo. Punto. Y la obra que Jesús de Nazaret está haciendo contigo a través de su sangre y del poder de su espíritu va a causar que todo lo que tengas sea removido. Pero no por ti, sino por Él. ¿Están aquí? La conducta no es lo que me hace merecedor del cielo o merecedor de una buena vida. Ay, es que ahora me porté mal, ahora me porté bien, ahora me porté mal, ahora me porté bien. La portada no tiene nada que ver, sino a quién estás unido. ¿Y quién te unió? Dios. ¿Alguien aquí se unió en un altar con alguien? ¿Sí? ¿Ya cuántos años, hermana Martita? Santo Dios, que aguante. 24. Hermano Alfredo, es en buena onda. Y fíjese cómo se unieron. Un ángel llegó y los lazó, nada de eso, ¿verdad? ¿Cómo se unieron? Con palabras. Con palabras. Acepta usted, acepto. Acepta usted, acepto. Y desde el dichoso acepto, siguen unidos 24 años después. Palabras unen. ¿Cómo me unieron a Jesús de Nazaret? Porque yo no me uní, me unieron. ¿Sabías eso? ¿Quién te unió? Dios. Colosenses, 1 Corintios 1:30. Y el Padre tomó a una chiquilla borrachilla llamada Ana Sweet y trajo a su Salvador. Dijo, ¿quieres esta vida? ¿Quieres esta salvación tan grande? Y esa borrachita de 17 años dijo, acepto. Y desde entonces hasta hoy me unieron, mis amados, me unieron. Estoy unida a Jesús de Nazaret. Y viera cómo me ha ido bien. Están retrasados los amenes. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Wow. Y los que están unidos a Cristo Jesús no serán castigados. Entonces cuando Satán llega contigo y dice, te portaste mal, estoy unido a Jesús de Nazaret y no seré castigado. No lo mereces, mira el pasado que tienes, estoy unido a Jesús de Nazaret y no seré castigado. Y después de que me unió, llega el Espíritu Santo y dice, y yo lo hago libre. ¿Quiere verlo? Romanos 8. Romanos 8, solo para que sepan, es el capítulo de la Biblia que tiene más menciones del Espíritu Santo en un solo capítulo, más que todo el libro de Romanos. Romanos 8 menciona más al Espíritu Santo y le tengo una noticia. No tiene ni una sola carga puesta sobre el ser humano. Todo es lo que Dios hace, lo que Dios hace, lo que Dios hace, lo que Dios. Estudien ese capítulo, saboreen ese capítulo, porque dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Si Él los escogió, si Él los justificó, si Él los llamó. Y si Dios con ellos, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién se va a animar a decir yo? Sáquese. El diablo no es tonto. Cuando tú sabes que estás unido a Jesús de Nazaret, Satán no es tonto, sabe a quién te unieron. El problema es cuando, ay pastor, el diablo me ataca, está detrás de mí todos los días. Oh, híjole, mano. No, hombre, no, ya. Es que el diablo me trae. Wow. No digan que son de perdón amistad si hablan así, ¿eh? No me ayuden. No me ayuden. Aunque sea, digan que no van a la iglesia o algo así. Sí, Dianita, es como si alguien llega con una manchota aquí y le dice, ¿quién es tu estilita? Dianita. Pues Dianita dice, yo no los conozco. No digan que vienen conmigo, no. Y ella, muy inteligente, pone el antes y el después para que sepan que ya si después se decoloran, es bronca de ellos. Pero ella los despidió en la puerta, bien chulos. Sí, no, Chinita no taluga. Ella sabe por qué toma foto. Y así yo quisiera verlos decir, a ver, estos han tenido testimonio. Ya.
Ayúdenme, mis amados, porque digo, mi reputación. Es cierto. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí dice algo precioso, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. ¿Por qué? Porque los mandamientos no... Esa es una enseñanza que pronto vamos a repasar juntos. Las instrucciones de los mandamientos no sirven para transformar al ser humano. No peques. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pecar. ¿Qué hacías de chiquito? No toques. Y a tocar. ¿O no? No te subas ahí. ¿Y qué era lo primero que hacías? A subirte ahí. Porque la Biblia dice que el mandamiento incita a la naturaleza pecaminosa. Entonces, entre más nos decían que no lo hagamos, más queríamos hacerlo. Entonces Dios dijo, los mandamientos no sirven, necesito mandar a alguien que los haga obedecer. Y el Señor Jesús dijo, yo voy. Y el Espíritu Santo dijo, yo lo hago. Y causó un overhaul, una transformación en una casa. Y entra a la casa y la ve hecha pedazos. ¿Han visto esos programas que hay casas hechas pedazos? Y llega un experto y la ve y dice, qué tremenda casa. Y uno dice, guácala, está horrible la cosa esa, ¿verdad? Perfecta, la compro. Pues, pero ¿qué le ve? No está viendo lo que la casa es, está viendo lo que él puede hacer con la casa. Cuando el Espíritu Santo dice, ahora tú eres mi templo y voy a vivir en ti, entra a la casa y la ve a punto de colapsar. Pero luego él mismo dice, aquí soy máster. Yo la voy a limpiar, la voy a renovar, yo mismo la voy a restablecer, yo mismo la voy a gobernar. Ay, mis amados, alguien diga un fuerte gloria a Dios. Los mandamientos no pudieron con nosotros, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo. Los mandamientos, en lugar de hacernos obedecer, nos daban más ganas de pecar. No era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera, diga conmigo de esta manera, diga conmigo de esta manera, condenar al pecado en esa misma condición débil. Entonces Jesús de Nazaret, al recibir el pecado sobre él mismo, condenó al pecado, no a ti. Condenó al pecado. Dijo, se acabó. Acabo de destruir el poder del pecado sobre ellos. Ya no va a haber poder en el pecado sobre ellos. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. En otras palabras, primero Él nos tenía que salvar, renovar, regenerar para poder ser obedientes. Si Él no salva, no puedes obedecer. Ese es evangelio, esas son las buenas noticias. Entonces uno agarra al desobediente y le quiere dar un montón de instrucciones. Pues ¿cuándo, mi vida? ¿Qué le dices? No faltes. Sigue viniendo. Y aquí, escuchando la palabra, la buena noticia de tu salvación, el mensaje de la verdad, causará que un día, empieces a caminar en aquello que Dios ha diseñado para ti. Y dé un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios por siempre. Espíritu de Dios, gracias. Hemos encomendado a tu preciosa iglesia, a tu labor, a tu palabra. Somos obra tuya y no hay nada más que el oír con toda inocencia el poder de tu precioso evangelio. Y hoy lo hemos expuesto y somos objetos de esas buenas noticias. Y te damos gracias por lo que tú harás. Los que son salvos pueden obedecer. Los que son rescatados pueden obedecer. Y hoy, Señor, te damos gracias porque vamos a salir de este lugar agradándote y para agradarte.
Y no porque nosotros lo logremos, sino porque es tu obra en nosotros. Y hoy cerramos este servicio haciendo lo que sabemos hacer, ponerte a ti en primer lugar, reconocerte en nuestras finanzas como el proveedor de nuestras vidas, el Dios que nos ha dado todo. Reconocemos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas que tú eres la fuente de nuestro sustento. No es el mundo, no es el trabajo, no es el jefe, no es el negocio. Tú eres la fuente de nuestro sustento. Y hoy te pedimos, oh Dios, que al soltar nuestra semilla, tú la recibas, la multipliques y tú causes, oh Dios, que esta sociedad nos dé una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Habla a tu iglesia, Dios. Dile cuánto de lo que traen es tuyo y te lo daremos. No te vamos a robar. Esta iglesia no te roba. Esta iglesia te cree y te obedece. Gracias por este privilegio. Yo declaro con la autoridad del texto que la mano de Satán es removida de todo lo que te pertenece, porque él reprende al devorador por ti y no tocará lo tuyo, tus propiedades, a tu familia, todo lo que tiene tu nombre. Y yo te doy gracias, oh Dios, porque está hecho, lo establecemos y no saldremos de ese acuerdo y de esa convicción. Te damos gracias por tu preciosa iglesia, Señor, que será una autoridad financiera en Denver y en todo lugar a donde nos envías. Lo hacemos hoy, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y decimos todos un fuerte amén. El Señor puso esa palabra muy fuerte ahorita en mi espíritu. Van a salir de aquí autoridades financieras. Reciban eso, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle a nuestros sugieres que repartan los sobres y en cuanto tengan sus diezmos y sus ofrendas, pueden pasar por favor aquí al frente. Aleluya. Thank you. Gracias. ¿Manda usted? Perfecto. Aleluya. Thank you. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amada familia. Precioso Dios, te damos tantas gracias porque como iglesia hemos hecho nuestra parte. Y a partir de ahora, cada negocio, cada empresa, cada labor, cada arte queda bajo tu resguardo, tu protección y el poder de tu multiplicación. Yo te doy gracias por la fidelidad de tu iglesia porque verán tu mano de poder poniendo de rodillas al mundo, a la carencia, a la pobreza, poniendo de rodillas al no se puede, al no hay, poniendo de rodillas a todo obstáculo que el mundo quiere poner sobre de ellos. Hoy ellos son la autoridad de este mundo y ellos toman su nivel, su lugar y no habrá nada que les diga que no, porque tú les has dicho que sí. Yo te doy gracias, oh Dios, porque eso haces con los que te aman, con los que te son fieles y tu iglesia lo verá. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios.